que tener un sueño y un motivo fuerte como para levantarte todos los días y llevarlo adelante. Y bueno, creo que esa motivación parte desde ahí, de ser tu propio jefe, de tener tus propios desafíos, de no depender de otros. Cuando vos emprendés, aprovechás el día al 100%. Si bien la idea es equilibrar, ¿no?, el tiempo con la familia, el descanso, el ocio, el emprendedor, por lo general, la cabeza sigue funcionando 24 horas al día, así que esa es la idea. Y eso va a ser, digamos, esa fortaleza interna que van a tener para sacar adelante el proyecto. El poder trabajar a distancia y a cualquier parte del mundo, desde cualquier punto del mundo, lo cual impulsó también lo que fueron los trabajos freelancer hoy en día, digamos. Un traductor que está trabajando acá puede está trabajando físicamente en lo que es Rosario, está trabajando para empresas del exterior. Entonces la tecnología facilita muchísimo eso. Lo mismo como empresas que tienen sedes o en Buenos Aires o en otras partes del mundo pueden tener remotamente gente trabajando acá. Eso es gracias a la tecnología. Con la llegada de la cuarta revolución industrial, hablamos no solo de dónde trabajar, sino de cuándo trabajar. La combinación de la tecnología con la flexibilización de la jornada de trabajo permite a los trabajadores conectarse estén donde estén y a la hora que prefieran. Además, cada vez más personas pueden disfrutar de este beneficio, que en el pasado parecía exclusivo de quienes tenían roles administrativos. Ahora, hasta los operarios pueden controlar sus máquinas a través de aplicativos móviles especializados. Esta evolución plantea retos importantes para la regulación laboral, pues estamos ante un fenómeno que trasciende las fronteras de un país. Cuando hablamos de la exportación que genera un país a través de sus industrias, de su producción, justamente nos referimos a esto, producción. Pensamos en cosas que podemos tocar, que podemos verlas, que están ahí, que son objetos por lo general. Bueno, olvidémonos un ratito por lo menos. Hay otro tipo de producción, de servicios, que no está tan bien valorada, no está tan bien ponderada, pero que en este momento de la pandemia y en este momento de la cuarentena está justamente despertando. Es la exportación de servicios. Ya existió, ya hablamos de mentes globales, incluso en este mismo programa. Personas capaces de trabajar para cualquier organización en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se puede potenciar todo esto a partir de ahora? Sencillo. Es a través de las actividades creativas, de las habilidades creativas o habilidades blandas. Hoy te vamos a contar un poco de esa historia, porque está escribiéndose a cada momento y será una página importante en el futuro. El verdadero valor de las cosas no siempre es evidente. Esto es lo que enseña en una de sus líneas la obra inmortal El Principito, que rescata que hay que tener la capacidad de ver lo que nadie ve y darle valor. Lo esencial es invisible a los ojos, dice el personaje principal. Pensemos en algo que está, pero que no se ve. El trabajo de un traductor. Virginia Díaz es traductora. Coordina proyectos de traducción para plataformas y contenidos absolutamente diversos. Trabaja rodeada de un equipo inmenso de colaboradores. Sin embargo, ninguno está ahí al lado de ella. Están todos en su casa, desde el living y en pantuflas. Los traductores estamos como en un submundo en el cual suceden muchas cosas y nadie los ve. Y en realidad se disfruta mucho de todos los resultados, de los contenidos que creamos y no se piensa que atrás hay siempre un ser humano más allá de las innovaciones tecnológicas que tengamos, donde bueno, se va un poco no reemplazando, pero sí facilitando los diferentes procesos. Yo soy gerente de proyectos de traducción, quiere decir, primero me formé como traductora de inglés y en lugar de decidirme por trabajar en la parte del proceso de la traducción en sí, me formé en la parte de gestión y hace ya más de una década que trabajé para diferentes empresas. Todas me fueron sponsoreando para poder estudiar más, porque la realidad es que las formaciones generalmente se hacen en el exterior, hay algunas formaciones locales. Y bueno, y hace una década, más de una década que trabajo como gerente de proyectos de traducción. ¿Qué quiere decir? Que el gerente de proyectos de traducción interviene cuando generalmente hay una necesidad de traducción de un idioma al otro, un cliente, y en mi caso yo trabajo para una empresa del exterior
que es contratada por las grandes ligas, ¿no? Por, como se le dice, es por aquellas empresas, marcas más reconocidas mundialmente. Estoy en contacto directo con la gestión de proyectos de subtítulo, de videos o quizás de cortos, depende del material. Pero bueno, el trabajo del gerente de proyectos es organizar que todos esos procesos sucedan a la vez. Hay un cliente que pide la traducción de un contenido a quizás 15, 20, 80 idiomas, y hay un gerente de proyectos que coordina con todos esos equipos de traducción para que ese cliente tenga su producto terminado y no se tenga que preocupar por contratar a todos los equipos. Luis Calegari ahora transita entre Europa y Argentina. Es un ciudadano del mundo, nacido en Nuettinger, provincia de Córdoba. Descubrió que su pasión por el deporte y su capacidad de sintetizar sentimientos, historia y amor por un equipo en una imagen podían llevarlo lejos. Su intuición no le falló. Y la historia más o menos se resume como en varios pasos. La primera creo que tiene que ver cuando me moví de Nuettinger, que es el pueblo donde nací, donde hice la secundaria hasta los 17 años. Me moví a Rosario para estudiar comunicación social. Me vine a estudiar comunicación social con la cabeza más que nada en los medios, más que en el diseño. Lo que quería hacer por ahí era trabajar en la radio, que era lo que hacía en Nuettinger desde los 15 años. Pero bueno, un poco creo que las mismas situaciones del país, las mismas situaciones que uno empieza a atravesar en la ciudad lo van transformando, va descubriendo cosas nuevas que por ahí en un pueblo no tiene el alcance de poder o encontrarlas o conocerlas. Y bueno, empecé a encontrar en el diseño también como otra forma de comunicar, otra forma de llevar mis ideas, en lugar de hablando en una radio, explorándolas gráficamente. Cuando fui avanzando en la carrera, paralelamente estaba trabajando como diseñador gráfico, freelance, y en algunos fanzines de rock que había dando vuelta por la ciudad, hasta que en el 2009, cuando tenía que hacer la tesis para recibirme de licenciado acá en comunicación, empecé a buscar cosas más teóricas, como son las tesis generalmente acá, salvo que, no sé, que hagas algo en cine, que es un poco más práctico. Y bueno, y tenía el diseño ahí. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo hacer para hacer algo con diseño, más comunicación? Y el deporte a mí siempre fue algo que me inspiró muchísimo, siempre hice deporte desde chico. Así que bueno, encontré una manera de unir el diseño, la comunicación y el deporte. Hice una tesis sobre un rediseño de marca del club de mi pueblo, que bueno, tuvo muy buen feedback, por así decirlo. Y bueno, eso llegó a una persona de Cañada de Gómez, que tenía Sport de Cañada de Gómez, que estaba en el TNA. Y bueno, y ahí empecé un poco a trabajar profesionalmente esa idea de la tesis en Sport. Después de Sport también, la verdad que tuve mucha suerte de encontrar un espacio en Newell's, acá en Rosario, club del que soy hincha, que para mí era un sueño estar realizando ese trabajo. De Newell's pasé a la Liga de Básquet, también un poco por conexión de Sport, que ya estaba trabajando en el TNA. Y bueno, y ahí creo que cuando me decidí mudarme a Barcelona, me acerqué bastante bueno, a lo que es ahora el lugar donde yo trabajo, que también obviamente para mí era como una zanahoria el llegar. También era una meta obviamente muy difícil porque está en Alemania, estar viviendo en Argentina, era como que estaba a un océano de distancia y un poco más. Así que bueno, estando en Barcelona, bueno, me llamaron, ya había aplicado, mostré mi experiencia que había hecho acá en Argentina, obviamente muy bien recibida, y ahí empecé a trabajar, digamos, para eso, para Adidas. No sé si la puedo nombrar, pero bueno, ahí empecé a trabajar para Adidas, que fue un poco, es un raconto más o menos de lo que fue el camino.
El mundo de los servicios, el mundo de los que trabajan desde su casa, en pantuflas, está plagado de sacrificios. Cuidado, pero también de pasión. Son los que dominan las llamadas habilidades blandas o capacidades blandas. Una combinación de talentos sociales, de comunicación, de formas de ser, de acercamiento a los demás. Los países que más vienen a buscar recursos a la Argentina son Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña. ¿Por qué vienen a buscar recursos a la Argentina? Porque son muy valorados los profesionales argentinos en cuanto a su formación, tanto técnica como sus capacidades blandas. Esto tiene que ver con su creatividad, con la capacidad de resolución, con la flexibilidad, con la contracción al trabajo. Entonces son, como decía, son personas muy requeridas, tanto localmente como a nivel global. Estamos hablando de perfiles de diferentes rubros. Esto antes por ahí se conocía más en rubros como tecnología, pero ahora se amplió mucho más el espectro y se pueden hacer trabajos de forma remota y que no tengan que ver con el área de sistemas. Este contexto en el que hoy estamos viviendo favorece mucho a que los países del exterior estén mirando, sobre todo Argentina o a los países que son más económicos en cuanto a recursos, por la diferencia cambiaria. Así que este contexto en el que vivimos hoy, como dije, nos preparó rápidamente a los trabajos remotos, lo cual va a servir mucho para poder rápidamente realizar alguna tarea para el exterior. Así que seguramente estas opciones empiecen a aparecer cada vez más. Cada traductor se formó para ese contenido, porque los procesos creativos son diferentes, porque requiere que primero a vos te guste, porque yo no me voy a poner a traducir, no sé, el manual técnico de una máquina cuando en realidad me gusta más lo legal. Entonces, te vas formando desde que terminás la formación, digamos, de 4 años o 3 años, dependiendo de los institutos acá en Argentina. Después tenés que elegir un camino. Y una vez que está el subtítulo, por ejemplo, en inglés, que necesitas traducirlo a otros idiomas, ese contenido va a sufrir un montón de modificaciones, sea por las cuestiones gramáticas de cada idioma, sea por la cuestión cultural. Y tiene muchos pasos. Yo creo que el primero de todo es un poco entender de qué va la cosa, el briefing, digamos. Es entender eso y ver lo que se pide. Y después tratar de un poco con la experiencia de cada uno, obviamente. Vos, yo, él, cualquiera, tenemos diferentes experiencias y puntos de vista como para llevar a cabo una idea. Yo creo que me parece que lo principal es ser abierto y ver cómo la experiencia de uno y los conocimientos que tiene uno, poder aplicarlos abiertamente a lo que el trabajo está pidiendo. Por ejemplo, haces un trabajo para Manchester United, obviamente que la historia del club no va a articularse de la misma manera con uno de cómo se va a articular Real Madrid, porque cada uno tiene diferentes historias detrás, cada uno tiene diferentes logros, cada uno tiene diferente gente que lo sigue, entonces, y cada uno tiene diferente idioma. Entonces la idea en la que uno tiene que basarse, obviamente, es algo que sea bastante amplio, de fácil digestión y que cumpla con algunos requisitos de cada uno de los backgrounds de cada uno de los actores implicados en el trabajo. Entonces obviamente esto no lo hago solo, pero creo que básicamente es ser abierto y poder leer de la forma más objetiva cada situación, para después poder aplicarla gráficamente sobre cada uno. El mundo está pagando por las personas que sean capaces de relacionarse, comunicarse de manera efectiva con otros, manejar bien el estrés, trabajar en forma colaborativa. Todo este componente es muy apreciado en la actualidad, pero además va a ser apreciado en los próximos años, en empleos que todavía ni siquiera empezamos a ver. Un traductor que trabaje en el contenido de videojuegos, donde hay otros efectos que hay que lograr con esa traducción.
O no es lo mismo en una publicidad que tenés, no sé, 10 segundos para ser impactante, para decir un montón de cosas en 20 caracteres porque no tenés más espacio. Entonces, todos esos desafíos son elecciones que hace un traductor a la hora de tener que, bueno, ¿qué hago? Le pongo una coma, en lugar de decirlo de esta manera lo digo de otra. Cuestiones también de la propia creatividad, porque no todos venimos, por supuesto, de los mismos caminos. Entonces, cada uno le va a poner también su impronta. Por supuesto que hay estándares y bueno, y hay un montón de otros procesos que fueron adaptándose a lo nuevo, porque también tenemos esa cuestión, obviamente, el desarrollo tecnológico que va mucho más rápido que los propios traductores. El primer trabajo que hice en Adidas fue sobre el Mundial 2018. Ahí trabajé, mi trabajo ahí puntualmente fue para la selección de Alemania y la selección de Rusia. No había trabajado para la selección argentina por la experiencia que había tenido en Newell's, que después al final, digamos, terminé también trabajándolo. Selección argentina, México y Colombia, a las dos que ya tenía. Pero bueno, ahí es como que uno que hice un poco el trabajo de, ok, Argentina, tomalo más fríamente, obviamente después en el Mundial y todo no fue así, pero sí, para esas selecciones. En Copa América también trabajé para Colombia, México y Argentina, en la Copa América 2019. Y después clubes, creo que los principales para los que he trabajado fueron Juventus, Real Madrid y Manchester United. También hice dirección gráfica para Bayern Múnich, Olympique Lyon y Ajax, lo que fue el año pasado. Y obviamente algunos squad de tango, de la Tango League, algunos equipos de la Tango League que son más chicos, que tienen que ver más con influencers y etcétera. Bueno, eso es más o menos lo que trabajé en fútbol. Somos animales de costumbres y a esas costumbres, sin darnos cuenta, nos vamos atando. Tal vez el primer trabajo nos sedujo por la plata y nos olvidamos de lo que nos gustaba. Solemos seguir una inercia y cada tanto también olvidamos aprender algo nuevo. Pero hay una llama que deberíamos seguir, el motor de toda búsqueda. Sin el animal que habita dentro de nosotros, somos ángeles castrados. Una frase del escritor alemán Hermann Hesse. Cualquier trabajo que uno hace con pasión, digamos, te puede estar pasando a vos, digamos, haciendo el programa. Yo creo que vos hagas el programa no quita que te guste más o menos la televisión, digamos. Uno creo que lo vive con la misma pasión, digamos, a eso. Sí, obviamente trabajar con fútbol está buenísimo. Hoy en día no estoy trabajando con fútbol, estoy trabajando en Identidad de Adidas, que es algo mucho más horizontal, que tiene que ver más con otros deportes, no solamente con fútbol. Y poniéndolo en perspectiva, sí, yo creo que el laburar con fútbol, si te gusta el fútbol, tiene un plus, pero creo que también a veces está bueno salir de esa zona de confort en la que uno obviamente tiene muchísimo más conocimientos que en otro deporte y moverse al otro deporte para ver qué pasa en el otro deporte también. Interiorizarse, crecer en otro conocimiento, y creo que eso también está bastante bueno como para uno también ampliar la cabeza. Lo máximo que tuve que enfrentar fueron 101 idiomas. Fueron un par de años con ese mismo cliente. Era un contenido de software y bueno, quizás había cuestiones que eran muy específicas, entonces a veces se deciden mantenerlas en inglés, pero bueno, el trabajo del traductor también tiene que estar, ¿no? Y la realidad es que cuando coordinás toda esa cantidad de gente, que siempre tenés que tener en cuenta que hay seres humanos atrás, no podés ser capaz de ver hasta dónde llegás, hasta que, bueno, tenés ese producto en mano que vos decís, fue como un trabajo, no de uno es facilitador de todo eso, porque es reunir a toda esa gente en un producto. Y sí, siempre pensando que somos seres humanos todos, que todos atravesamos problemáticas personales, todos tenemos vida propia, a todos nos gusta disfrutar aparte de trabajar. Todos andamos en pantuflas y pijamas porque, bueno, es parte de la vida del traductor y de los gerentes de proyecto en casa también.
Y al fin y al cabo te vas como uniendo mucho con cada equipo de trabajo, más allá de las distancias. Yo he tenido traductores con los que he trabajado durante años y terminás siendo amigos, ¿no? Pero a la vez no te viste nunca. Siempre me acuerdo el primer laburo que hice con esto, que fue el de Sport, de por ahí, no sé, tomarme el Güemes en la terminal de Rosario, irme hasta Cañada de Gómez, después a veces en Cañada de Gómez esperar un colectivo hasta la 1 de la mañana, venir acá, llegar a las 3, dormir, levantarme al otro día a las 8, laburar. Yo creo que a veces es que hay que jugársela por la pasión y hay que jugársela por lo que uno realmente siente adentro. Que no lleve un esfuerzo hacer eso, porque a mí, te digo la verdad, eso no me generó ningún esfuerzo, lo hice porque tenía ganas de hacerlo. Y creo que eso, las conclusiones que saco es, si tenés una pasión y tenés una convicción con esa pasión, andá. Eso, nada más. A esto no hay que perderlo de vista porque es una tendencia mundial. La exportación de servicios es una categoría que usualmente está relegada, que no importa tanto como la exportación de productos, pero la realidad es que las estadísticas del comercio exterior, cuando empiezan a contabilizar lo que pasa con los servicios, a los países más desarrollados les asignan un 53-54% del PBI, es decir, de lo que el país enteramente produce, y eso está directamente vinculado a esas habilidades blandas, a esa exportación de servicios. Hay una puerta abierta ahí. La frase es muy vieja, es estudiar, capacitate, averiguá, indagate, ¿qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? Tal vez ni lo sepas, tal vez solo tengas que abrir una puerta para descubrirlo, pero si lo haces, no hay fronteras, no hay límites. Y ese es el mensaje más importante de todos los que tenemos para darte en el día de hoy.